Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Guadaño y hoy estamos con el profesor universitario, economista, politólogo y conferencista Miguel Anjo Bastos. Este es un programa, digo, específicamente para lectores. O sea, esto va a tener muchísimos tecnicismos, así que están advertidos. Y también recuerden, para que hagamos videos de mayor calidad incluso, de aportar a nuestro cafecito y nuestro link de PayPal en la descripción. Antes que nada, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Facundo. Bueno, buenas noches en España y acá estamos una tarde calurosa, sofocante en Argentina. Y me gustaría comenzar con una pregunta que diríamos en español de España, es muy empollona. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el abordaje del alertness y el empresario en Israel Kirchner y Joseph Schumpeter o Schumpeter en caso de alguna pronunciación errada? A ver, una pregunta técnica, tiene que repasarla. A ver, el empresario de Schumpeter es un emprendedor y digamos que lo que busca es, si no recuerdo mal, la destrucción creativa, ¿no? Sí, lo que busca es crear a través de crear como disrupciones en el mercado, ¿no? Es lo que intuyo yo que leo. Que Schumpeter es una especie de profeta de la innovación, así lo catalogo en un libro reciente, ¿no? Y él lo que hace es pues, cambiar las condiciones del mercado, introduciendo productos nuevos, introduciendo bienes nuevos o introduciendo formas de producir nuevas. Eso es lo que entiendo yo por Schumpeter. Kirchner el empresario de Kirchner, en mi opinión, no implica innovación. O sea, implica estar alerta a una oportunidad que puede estar en un mercado, una diferencia de precios, por ejemplo, o una diferencia de calidades entre un bien y otro en un lugar, en el tiempo, en el espacio, e intentan corregir eso, ¿no? Pero es una alerta yo creo que la alerta de Kirchner se puede aplicar a todas no solo al empresario subpeteriano que es un creador, que crea industrias, que crea fábricas. Un obrero puede ser un empresario también en ese aspecto, en el sentido de Kirchner. En el sentido de que ve una oportunidad de trabajo y la aprovecha. O busca oportunidades de trabajo y escoge aquella que entiende que va a ser mejor. O un estudiante, cuando escoge sus estudios, está actuando empresarialmente también, porque está calculando qué beneficio le da pues, estudiar este estudio, estudiar esta carrera, estudiar otra, o incluso a nivel ya de consumidor, pues porque coge escucharlo a usted y no escucha otra cosa, porque entiende que aquí va a ganar más que escuchando otro tipo de vídeos. Es una alerta que es continua en todas partes, forma parte de la acción humana. Yo creo que Schumpeter no incorpora el concepto de acción humana, aunque era amigo de Mises, eran compañeros, fueron, fueron compañeros en los seminarios de von Baberg. O sea que lo que tendríamos en términos misianos sería el being in place and time, o sea, estar en un lugar y tiempo determinado, es lo que añadiría, ¿no? Pero es su mente la que ve oportunidades. Calcula y decide si emprender o no. Por ejemplo, usted decide, voy a emprender el estudio de la economía. Puedo estudiar Derecho, puedo estudiar Medicina, puedo estudiar Química, puedo estudiar muchas cosas, pero usted decide que empresarialmente que eso le va a ir mejor a usted, por ejemplo, ¿no? Pero mejor tampoco quiere decir mejor solo en términos económicos, sino que le va a llevar una vida más plena, que va a disfrutar más con ese tipo de estudios, con ese tipo de trabajo, etcétera. Y eso también es una satisfacción. Pues yo opino que el dinero en sí no vale nada. Lo que compramos no es dinero, lo compramos satisfacciones psíquicas o físicas, ¿no? Con nuestro dinero lo queremos para comprar algún tipo de satisfacción física y en muchos casos en la sociedad actual psíquica. Entonces nosotros compramos una experiencia, compramos unas experiencias futuras y eso es lo que hacemos empresarialmente. Pero eso es continuo, lo hacemos en cada momento, a mayor o menor plazo o con una perspectiva temporal más larga o más corta. Yo creo que el empresario subpeteriano es el empresario que nosotros entendemos por empresario, ¿no? Pero después también hay muchos empresarios que son disruptivos a pequeña escala. Es decir, toda empresa implica algún tipo de disrupción. Bien, normalmente porque el empresario que quiere introducirse en el mercado tiene que producir un bien o de la misma calidad, o mejor dicho, de la misma calidad a un menor precio o de mayor calidad al mismo precio. ¿No? Siempre tiene que introducir algo nuevo, algún tipo de novedad. O sea, tiene que mejorar el proceso productivo de una forma o de otra. En ese aspecto es disruptivo. Pero yo creo que el empresario Schumpeter se aproxima más a lo que entendemos por un empresario, que es una persona que organiza
tierra, o sea, un espacio, organiza hombres, o sea, trabajo y con un capital y lo asigna a un fin determinado. Eso es lo que pensamos normalmente como empresarios. Pero la acción empresarial creo que está presente en todo en el ser humano. Esa alerta está en todo el ser humano y en toda acción. Ahora, Toda acción consciente, no mecánica, toda acción consciente, ¿no? Yo creo que está muy, muy presente. Y estamos siempre alerta buscando oportunidades. La persona que está viendo esto, pues escogió varios vídeos, seguramente tiene un buscador y busca y escoge este. ¿Por qué? Porque entiende empresarialmente que esto cree él que le puede aportar algo en el futuro. claro, esto está básicamente en la primera parte de la acción humana, en los primeros capítulos. O sea, Sí, sí. no es Son mucho. los que más me gustan, los que hablan del método. Claro, exacto, exacto. Que habla sobre el hombre vegetativo y todo Sí. ese tipo de cosas. Ahora, Hay acciones que se hacen, respirar, la circulación de la sangre, son automáticas, no son conscientes. Pero es decidir eh, invertir no solo invertir dinero, invertir tiempo en una actividad es especulativo también. Entendemos que vamos a ganar algo con ella. ahora es interesante hablando de esto sobre la acción humana y como hablábamos también sobre esto del particular place and time. Hay algunos desacuerdos, ¿no? Respecto a la aplicabilidad universal de la praxeología, que digamos sería como el gran aporte de Mises. Porque algunos críticos cuestionan si la praxeología, como la concibe justamente el autor, puede aplicarse de manera universal a todas las áreas de la economía sin considerar las especificidades, digamos, contextuales o culturales que afectan a la acción humana, que recordemos que es un conocimiento deductivo y a priori. Sí. Usted piensa que la escuela austríaca, la Commenger la plantea, es una lucha contra el historicismo, contra la escuela histórica alemana, ¿no? La idea de que la economía es relativa al tiempo, es decir, que está condicionada por el tiempo en que está y que, por ejemplo, puede haber leyes distintas de la economía según el tiempo y el lugar. Yo creo que Mises tiene razón en el aspecto presiológico, que la presiología se aplica incluso a un hombre de las cavernas, en ese sentido. Otra cosa es que no compartamos, la racionalidad es la misma. Lo que pasa es que no compartimos a lo mejor sus fines, no compartimos a lo mejor lo que él desea o lo que él busca en último lugar. A lo mejor el hombre de la caverna busca un estatus, no busca mejorar su condición económica, sino mejorar su condición como guerrero, como que sea. Pero para hacer eso tiene que poner medios, tiene que hacer cosas. Si nuestra sociedad valora más, por ejemplo, valora el dinero. Pues valoramos al rico, pero a lo mejor las sociedades de estatus, las sociedades antiguas, no valoran el dinero, sino que el prestigio guerrero. Pero para garantizar un prestigio guerrero, para garantizar un prestigio dentro de su sociedad, tiene que también hacer acciones y acciones racionales conducentes a este fin, aunque Sí, no haya cálculo. algunas críticas son básicamente sobre el empirismo de Mises, ¿no? Como que faltaría ese empirismo. Yo creo que mucha gente lo confunde, por ejemplo, porque piensa que toda acción está orientada monetariamente. O sea, hay acciones praxeológicas que no son catalácticas, en el sentido que no tienen un cálculo monetario. Por ejemplo, una amistad. No hay un precio en una amistad. Pero es una acción praxeológica en el sentido que cuando yo voy a tomar una cerveza con usted, por ejemplo, se entiende que las dos partes ganamos en el pacto. Hay una ganancia, en el sentido de ganancia psíquica, si quieres llamarla así, o psicológica, o de otro tipo. Pero hay una ganancia. Si yo me sintiera mal estando con usted, pues no iría. Si yo perdiera, entendiera que pierdo en mi relación con usted, yo no iría con usted. Pero no hay un precio esa relación. O sea, no es cataláctica, pero sí que es praxeológica. Pues claro, o sea, podemos decir que en realidad como que hay en términos de un proceso de mercado donde hay información, siempre hay información asimétrica, podríamos decir, digamos que hay una señal de precio que es esta cuestión de sentirse bien o mal, porque Mises lo que va a decir es que es una acción racional. Por eso es más difícil tener un amigo comprar una barra de pan. Eh, eh, Pero digo que Mises beberianamente va a decir que es acción con sentido a algo. Sí. Pero yo cuando compro, por ejemplo, una pieza de ropa para ir elegante, estoy teniendo una ganancia psíquica, no física. Yo puedo vestirme estrictamente, puedo vestirme con un saco, ¿no? O con un jersey viejo lleno de agujeros. Puedo vestirme perfectamente. Cubrir mi necesidad física y ya la cubro con el jersey lleno de agujeros. Yo cuando compro una ropa es para expresar algo, ¿no? Pues esto que soy, pues expresar edad, expresar estatus, expresar que soy un señor moderno, lo que sea, pues estoy expresando algo, ¿no? Y cuando como también, lo como todo el mundo, como aparte para satisfacer las necesidades físicas, pero eso también se satisface con poca cosa. La mayor parte de las expresiones son porque me gusta o por algún tipo de expresión cultural. Nosotros comemos culturalmente, no comemos cualquier cosa.
Quiere, Entonces, lo que estoy diciendo es eso, que la praxeología yo creo que se aplica a la acción humana. Que pasa que hay áreas de la acción humana que no son praxeológicas. Perdón, que no son catalácticas, es decir, que no hay precios de mercado para ellas. Y seguramente es imposible poner precio de mercado de ellas. No se puede comprar un amigo. Yo puedo comprar su compañía, mm, sí, sí, pero sí. no su amistad. Es una acción de reciprocidad. Ahora, hay, hay una cosa que había tomado de una conferencia tuya que era sobre una crítica que habías hecho al realismo en relaciones internacionales, ¿no? Como que el Estado no existe como figura en sí, lo cual sí es cierto, pero en términos analíticos creo que sí hay una máxima que por lo menos se cumple, por lo menos en mi visión, que es que los estados van a guerrear. Y esto es criticado porque es pesimista, pero veamos lo que pasa, por ejemplo, con la Franja de Gaza ahora, eh, o que es lo que pasó siempre en Medio Oriente. O sea, el mundo es una historia de guerras. De hecho, el realismo ha aportado muchos insights valiosos sobre las causas de la guerra y las condiciones para la paz. Entonces, fuera de esta cuestión del Estado como ente, sí se ve que, o por lo menos para mí, que buscan maximizar siempre una ganancia en términos de poder. Sí. A ver, a mí me dicen muchas veces que soy realista también, pero cuando hablo de los estados, apartando cuando me aparto, digamos, del mundo ANCAP, del diseño ANCAP, y explico pues, en clase o explico en otros sitios, efectivamente, los estados me dicen que soy realista, efectivamente, que los estados tienen ese tipo de lógica. Es la lógica que explica Porter, ¿no? En Bruce Porter en War on the Rise of the State, o Martin Van Creveld, etcétera, ¿no? Y de hecho dice que Van Creveld, por ejemplo, en The Rise and Fall of the State, lo que dice es que el Estado cambia precisamente por la guerra. La tesis es que el Estado está pensado para la guerra. Es un fruto de la guerra. Sentido que, eso lo explica muy bien Charles Tilly, que es el mejor que lo explica estas cosas, Michael Mann, en el sentido de que la guerra en su momento, la necesidad guerrera en su momento de los principados llevó a que los estados perfeccionasen, por ejemplo, sus herramientas de fiscalidad, por ejemplo, para recaudar tributos para llevar a cabo guerras y necesitó ciertas burocracias para llevar a cabo esa fiscalidad y necesitó ciertos desarrollos organizativos para poder llevar a cabo la guerra con cierta eficacia. Y de ahí lentamente van haciendo el Estado. Es una tesis vieja. Es decir, el Estado tiene su origen remoto en la guerra, la tesis de la conquista, ¿no? Las teorías viejas de la conquista, que gustan tanto a los antiguos, Freedom and Domination de Rousseau, que la sintetiza muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esa idea del Estado como un ente que hace la guerra. Y entonces Van Krevel lo que dice es que si la guerra cambia, la forma de la guerra cambia, la forma del Estado cambia también con ella. Esto también Evoluciona. un poco lo menciona Eric Wolf, ¿no? En Los pueblos sin historia. Sí, Europa y los pueblos sin historia, sí. No, hay mucha literatura al respecto. No, hay muchos libros de guerra y así. A mí el que me gusta es Van Krevel, Transformation of War, por ejemplo, que es un libro también fantástico. ¿No? Que es un señor que no es libertario, pero a los libertarios no nos gusta mucho. Porque analiza estas cosas del Estado, ve el Estado como el Estado como lo veía Weber. Weber lo veía el Estado, vale, un monopolio legítimo de la violencia, pero es violencia, ¿vale? Todo lo legítimo que quiere usted, eso hay que discutirlo, ¿no? Pero es violencia y es violencia organizada, básicamente. Que después, para legitimarse, pues hace obras sociales y atiende a los pobres, pero primero la guerra y después viene el resto. Y todos los estados hacen esto, incluso los narcos hacen algo semejante. Tienen también servicios sociales. Incluso organizaciones terroristas tienen grupos sociales. Bueno, jamás daba servicios sociales, de hecho. Claro, por eso digo, porque necesita una legitimación. No solo puede ser llevar a la gente a la guerra, tiene que justificar que lleva a la gente a la guerra que hace algo por la gente. Pero primero la guerra y después lo otro. Cuidado, no confundamos el orden. Por lo menos el orden histórico, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estados que son relativamente pacíficos. Lo que dice usted, aunque el Estado guerrero y esté preparado para la guerra y para atender a la guerra, no es una cosa que me gusta mucho de referencia. Los estados entre sí a día de hoy, no siempre, son relativamente pacíficos entre sí, porque viven en anarquía. Los estados liberales, digamos. No, los estados en general. A día de hoy, guerras entre estados, creo que entre Rusia y Afganistán, perdón, entre Rusia y Ucrania, y, y después entre Israel y Hamas. Como guerra, guerra.
Porque después la guerra con los hutíes es una guerra así también asimétrica, es un Estado contra una especie de grupo más o menos organizado, que es un protoestado, pero que no es Estado aún, etcétera. No, pero Estado, a día de hoy ya no quedan aquellas batallas de España, Francia, o Francia, Alemania, o Argentina, Chile, o así, no, esas cosas ya no se dan. Y yo creo que se debe a la anarquía, precisamente. La anarquía es orden. Eso es Herdy Bull, la sociedad anárquica. Explica cómo en anarquía los estados crean un montón de cosas. Aunque sigue siendo su raíz, su origen, ¿no? En anarquía los estados son capaces de crear un montón de cosas, desde sistemas postales, sistemas de radio-televisión conjunta, ¿no? Hacen todo tipo de Juegos Olímpicos, todo tipo de Olimpiadas, y hay un montón incluso de transacciones comerciales entre países a lo mejor que se llevan muy distantes o con regímenes políticos muy distintos. Y eso porque operan en anarquía. Claro, claro, por eso yo iba a decir, ¿anarquía o más bien, como dice McCloskey, en realidad, retórica? ¿Cómo? Como ¿Qué palabra dice, dijo? em, Macro. claro, claro, McCloskey, la retórica, o sea, el significado, la diplomacia, o ¿es eso o es La anarquía? diplomacia es un avance civilizador. Precisamente todas estas normas tan sofisticadas de conducta, de educación, de prelación, de comportamiento, etcétera, lo que hacen es suavizar las relaciones entre los estados y fue un avance civilizador que evitó muchas guerras. En los campos era todo como más rudo. Y ahora, en cambio, estas normas suavizan, no eliminan de todo, pero suavizan mucho los conflictos. Este libro de Nicholson, por ejemplo, que es muy bueno, La diplomacia, ¿no? Que habla de estas cosas. La diplomacia es un ejemplo también de cooperación entre estados, que los estados se reconozcan unos a los otros, pero repito, mucha gente no lo quiere ver, pero es que el sistema de estados no hay un estado encima de ellos. Es decir, que el sistema de estados puede vivir relativamente bien en anarquía. De hecho, las guerras a día de hoy, quitando estas dos que acabamos de apuntar, o tres que acabamos de apuntar, las guerras normalmente son guerras dentro de los estados, por controlarlos. Pero no hay un hegemón, o varios que son Pero el los... hegemón no es un estado, es como un estado más influyente. Pero no hay un estado por encima de todos los demás estados. El hegemón, digamos, es el más fuerte, pero sigue habiendo estados que no obedecen al hegemón. Y cuando hay varios, pues pueden escoger a varios, pueden escoger entre otros, pero sigue habiendo, es decir, el hegemón, por muy fuerte que sea, es la tesis de Kennedy, y es una tesis que a mí me gustaría haber desarrollado más, la idea de que no puede existir un Estado mundial por problemas de cálculo. O sea, no puede existir un imperio mundial, se derrumbaría antes. Es la tesis de por qué hay el auge de cadencia de las potencias, ¿no? Por eso digo que es un tema muy interesante que habría que desarrollar más. Es decir, que si el Estado tiene límites, si el imperio tiene límites o no. No, no, digo que me gustaría haberlo estudiado más, pero es un tema que lo leí solo superficialmente. Pero mi intuición, obviamente no demostrada ni nada por el estilo, es que los imperios tienen límites. Es decir, que los imperios cuanto más grandes son, peor calculan y se derrumban. Precisamente él le llama algo así como overstretch o exceso de expansión, exceso de tamaño. Cuanto más grande eres, peor calculas, porque si no, pues las letras, imperios grandes como el Imperio Romano, porque es derrotado por unas bandas de bárbaros. ¿Cuál es la lógica? ¿No? O China es derrotada por unas bandas como los mongoles, ¿no? Que después crecieron, ¿no? Porque son derrotadas, porque son muy grandes, tienen muchas fronteras que defender, tienen muchos frentes posibles abiertos al mismo tiempo. Entonces es muy difícil de defender. Es una tesis, repito, que me gustaría elaborar más, ¿no? Pero mis intuiciones van por ahí. Y cuando leo libros del tema me gusta leerlos. O sea, me gusta ver qué dicen al respecto. Oh, También Durosel, En todo imperio perecerá, que es un libro así que se llama así en español. Está en el Fondo de Cultura. Sí. Ese está muy bien. También, sobre todo en el capítulo final, habla de esto también, porque los imperios al final acaban cayendo. No solo acaban cayendo, es que cada vez duran menos un tiempo. ¿cómo era el nombre de este libro? Durosel, Duroselle, así en español, no sé cómo. Jean-Baptiste Durosel, o sea, con dos L's. Todo imperio perecerá. Hay más, pero este me interesa mucho, sobre todo el capítulo final. A lo mejor las primeras partes igual no tienen que ver con el tema, pero después recuerdo el capítulo final, me gustó mucho. Pero hay más, creo que hay más literatura al respecto. Ahora, pero ¿no te parece que quizás hay cierto purismo ANCAP que lo que está haciendo es
básicamente cegando cierta realidad de que efectivamente los estados existen y monopolizan la fuerza y guerrean más allá de que se niegue la entidad del Estado dentro de la filosofía ANCAP como ente en sí. Pero usted qué le llama Estado, yo lo estamos llamando, no es para mí, E hombre, instituciones impersonales que más una allá... especie de imaginario, ¿no? Es un ser así imaginario, en el sentido que no tiene realidad ontológica. Lo que van a guerrear son personas ordenadas por otras personas mejor organizadas que ellas y que ejercen la fuerza sobre ellas o que hacen algún tipo de sanción si no van a guerrear. Pero son personas. No hay nada por encima de esas personas. Sé que a lo mejor es un simplismo, sé que filosóficamente se puede discutir este tema, pero yo veo que realmente que los estados no solo no tienen entidad, sino que cuando desaparecen las personas que lo componen, que según Mosca hay unos pocos miles de personas, ¿no? Se desintegra. ¿Dónde leen esto? El último libro de Peter Turchin, Final de Partida, que habla así habla un par de capítulos de extinciones de Estado. Por ejemplo, pone el caso de Cuba. Y es verdad, Cuba Cuba cuando Fidel llega a La Habana ya habían escapado todos, no había nada que conquistar, ya estaban escapados porque los jefes del Estado, que solo se componen el Estado, se habían marchado. A Rodas le gustaba mucho el caso de Vietnam, los últimos días del Vietnam del Sur, que hay un intervalo de tiempo entre que se marchan y que llegan las tropas del norte, del Vietcong, ¿no? ¿Y ese intervalo qué pasa? Porque los que componían el Estado se disolvieron y se marcharon. Realmente lo que conquistan no es un Estado, conquistan una tierra, digamos, nula, una tierra que no es de nadie. Entonces, esos fenómenos de descomposición de Estado son muy interesantes, porque en la historia se dieron muchos casos. James Scott, que es un antropólogo, habla de la antigüedad de muchos estados que se extinguieron, simplemente que se disolvieron. Pasaron de ser Estado a no serlo, o sea, porque el Estado nosotros le suponemos una continuidad histórica. Es una continuidad. Yugoslavia, por ejemplo, que ahora es un polvorín, ¿no? Todo lo que pasa con Serbia, con Montenegro, con Y Kosovo, no, ¿no? no, pero no disolución de estados. Ahí se fragmentó en varios estados. Digo cuando desaparece un estado. Los mayas, por ejemplo, ¿no? Si se puede hablar así. O otros pueblos, digo que Scott y los antropólogos dicen, no, es que aquí había un estado, un imperio y eso quedó en nada. ¿Qué le pasó? Pues desapareció, se disolvió. Que eso era frecuente. O sea, nosotros suponemos que el Estado es como de la noche de los tiempos hasta hoy. No, es que el proceso de estatalización fue, aparecen estados, desaparecen, vuelven a aparecer en otros sitios, desaparecen y ahora sí, ahora más o menos hay un continuo, pero un continuo de 4.000 años. Pero el ser humano, que yo sepa, el ser humano moderno tiene 200.000. O sea, vivió... Digamos como así, como intereses, ¿no? Acá, no coincides un poco con Lachman en que acá hay un proceso cognitivo donde puede ser que las personas pasen, digamos, pero por ejemplo Argentina tiene esta cuestión de, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero de la soberanía por Malvinas, ¿no? Quieren recuperar las Islas Malvinas y pase quien pase, es como una cuestión de Estado que las Islas Malvinas sean diplomáticamente recuperadas, ese tema. Sí, pero, por ejemplo, aquí le interesa, a ver, aparte, yo no me meto en esas cosas que sé que pueden ser delicadas, y no, desde luego no critico que el argentino se sienta mal por tener ese tierra, pero en última instancia deriva que quien se beneficia de esto son el gobernante de Argentina o los gobernantes de Argentina, que así tienen más tierra o más espacio de dominio marítimo y pesquero para poder, digamos, sacar recursos de ahí. Es decir, el argentino, hay muchos casos en Europa de ganancias y pérdida de territorios, pero la población siguió igual o mejor. O sea, a la población la escala del Estado no le afecta. Le afecta el sistema económico que tiene su Estado. Por ejemplo, piense en Austria. Austria pasó, a principios del siglo XX, un imperio. Después quedó un Estado pequeñito. Después se juntó con Alemania otra vez. Y después, ahora otra vez vuelve a ser un Estado relativamente pequeño de tamaño. Bueno, pero la gente de allí siguió viviendo, no le pasó gran cosa. Es decir, no afecta, afecta realmente si el estado en el que vives es violento, cosas por el estilo, el sistema económico que tenga, pero por el hecho de cambiar el tamaño del estado no cambia la forma de vida tuya. Es decir, ahora los austriacos viven un estado de pequeñas dimensiones, relativo a como eran antes, pero viven mejor o peor que antes. Antes bien, tenían un gran imperio, tenían un montón de tierras, ¿no? No hubo un gran cambio. Es decir, a mí esta cosa me gusta mucho también, ¿no? Es decir, porque claro, cuando lees la historia de España, ves, España pierde Cuba y Puerto Rico, ¿no? En 1898. Vale, lo lee allí. Y aquí en España le llaman el desastre y los literatos y hablan así de la decadencia y hablan así de la regeneración.
Usted va a los mercados, ve que los bonos del Tesoro español, el papel español, empezó a subir como la espuma en cuanto se preció. Es más, los 20 años que siguieron a la caída de Cuba y Puerto Rico fueron los de mayor crecimiento potencial de la historia de España. Hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Y entonces qué pasó por perder Cuba y Puerto Rico? A un ciudadano que vive como yo en Galicia o que vive en Madrid o que vive en un pueblo, salvo que tenga relación directa con el Estado, salvo que tenga relación directa con algún tipo de comercio con eso. No, pues no le pasó gran cosa. Los estados ganan y pierden terreno y no, mientras el sistema económico sea viable, la población no le afecta gran cosa, que es un tema muy interesante. Que pocas Pero veces... entonces es como que casi como que tenés una visión hegeliana, ¿no? Como que el Estado es una intersubjetividad entre los individuos ahí. Sí. Por eso me gusta pensar en el ateísmo de Estado. Yo soy creyente en Dios, pero no en el Estado, porque sé más o menos su historia, ¿no? Y sé que es un evento histórico, y sé cómo se inventó, y sé quién lo inventó, ¿no? En su forma actual, por lo menos. Entonces, y se sabe a qué se debió, no es una cosa así, es el Estado moderno, que es una especie de abstracto, que es una especie de corporación, ¿no? Pues nace como una evolución inteligente, pues de los viejos reinos patrimoniales. Los reinos antes eran de un señor, de una señora, era el rey y tal, era suyo, el aparato del Estado. Hoy en día se esconde el Estado detrás de una máscara, ¿no? Sigue habiendo personas que gobiernan el Estado, pero ya no dicen, no, me pagan los impuestos a mí, no, le pagan los impuestos a la República Argentina o al Reino de España. Antes se lo pagaba el rey, pero el rey era una persona, ahora no se lo pagas a una persona. Eso fue muy inteligente, como que se enmascara y se pone detrás de esas personas que gobiernan, se enmascaran detrás de una idea intersubjetiva, como bien dice usted. Claro, o sea, es como que hay una visión beberiana por una parte en términos de violencia y de, digamos, de capacidad del Estado para cobrar impuestos, y al mismo tiempo de intersubjetividad hegeliana en esta definición. Sí, pero yo creo que es un constructo, un constructo muy bien construido, en el sentido de que recoge muchos atributos de la divinidad, por ejemplo, Entonces, podríamos decir que incluido el culto. culto al Estado, podríamos decir que las tribus primitivas tienen Estado, en No, Melanesia. no, a ver, si le hacemos caso a los antropólogos, si se fija usted, entre los antropólogos hay muchos anarquistas. O sea, es un tipo de estudios que tienen un número desproporcionadamente alto de anarquistas. ¿Sabe por qué? Porque están estudiando todo el día tribus que no tienen Estado. Y están viendo que esas tribus subsisten muchas de ellas hasta el día de hoy. Vale, me puede decir, no me gusta vivir como ellos. Eso lo puedo entender. Pero no me diga que es imposible. Imposible no es. Por ejemplo, los pigmeos, que es un pueblo así que está catalogado así, pero hay más, ¿eh? Es el primero que me viene a la mente. Pero quiero decir, pues llegaron hasta el día de hoy. Vale, no me gusta cómo viven ellos, estoy de acuerdo. Podemos decir que a lo mejor es mejor un Estado que vivir como ellos, vale, pero no me diga que es imposible vivir como ellos porque esas personas vienen del mismo origen que nosotros y llegaron hasta el día de hoy, se alimentaron, se reprodujeron, fueron capaces de crear cierta cultura y vivir una serie de años, ¿no? Entonces, No, quiero no, decir, no, claro, es que yo lo que hablo es cuál es el límite entre el Estado, la cosa pública, si se quiere, en cierta manera, y lo privado. Porque en las tribus primitivas efectivamente está esta intersubjetividad y esta preocupación por la reproducción de la vida social. sí, pero no hay un Estado, no hay una policía pigmea, no hay unas prisiones pigmeas, no hay un sistema de recaudación de tributos pigmeo, no hay una educación pública pigmea. En el sentido de que tienen que estar, van aprendiendo unos de los otros, etc. Y hay figuras de jefes, pero son jefes funcionales. Funcionales. Otro pueblo que se estudia mucho, que les gusta mucho a los anarquistas, son los apaches, ¿no? Los apaches, pues bien así, tenían un jefe de guerra, por ejemplo, Jerónimo, que es muy famoso. Jerónimo era un jefe de guerra, pero solo durante la guerra. Cuando cuando acababa la guerra, era una persona más aquí en la tribu. No tenía especial poder, solo tenía poder mientras había guerra. Igual que, por ejemplo, un árbitro solo tiene fuerza en el campo de fútbol. Un sacerdote mientras oficia la misa, un profesor mientras da la clase. Ahí puede ser el jefe en ese momento, el director de orquesta en una orquesta, que es uno de los poderes más absolutos que existe, ¿no? Pero solo mientras se interpreta la música. Después, fuera es un señor más.
Porque es un jefe funcional. Y eso es lo que había antes. Y la gente confunde que haya un jefe funcional con que haya un Estado permanente. Y después, claro que existieron protoestados en la antigüedad, claro que existieron sociedades con protoestado, pero otras no. Otras no. Otras no lo tuvieron nunca. Es más, yo siempre recomiendo a Scott, ¿no? Cuando habla de Zomia. Zambia es una región del sudeste asiático que él define que vivió sin Estado hasta el siglo XIX. Es una amplia región, con partes de Camboya, partes de Laos, partes de Vietnam, incluso algunas partes de la India que vivieron sin Estado hasta el siglo XIX, sin ninguna forma de Estado. De hecho, lo que dice él que muchos de ellos eran gente que escapaba de los Estados. Pero No, como habías dicho, en condiciones bastante primitivas, ¿no? sí, no estoy diciendo que vivieran como nosotros, pero pudieron vivir y subsistir hasta 200.000 años igual que nosotros. A lo mejor no tienen internet, 5G. No, pero quiero decir, pero son capaces de sobrevivir. Por eso digo, no es una cuestión de factibilidad, es una cuestión de preferencia, no de factibilidad. Ahora tú te lees antropólogos como Marshall Salins, que me gusta mucho, es muy interesante, la economía de la edad de piedra, por ejemplo, ¿no? Es un gran defensor de ese tipo de forma de vida. En el sentido de que decía que vivían más y que estaban mejor nutridos, etcétera, etcétera, porque no tenían otras enfermedades. Hay autores que cuestionan la agricultura en el sentido de que dicen que fue un retroceso, no un avance. Ahí no me meto, yo repito, esto es una cuestión opinable, ¿no? Pero no de factibilidad, porque a mí muchas veces no es que es imposible, espere, imposible no es, de que no me gustaría vivir así, que es otra cosa distinta. Y a lo mejor yo tampoco querría vivir así, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que yo quiera vivir así. Pero digo, pero no es es una cuestión de preferencia personal, que a mí me gusta más vivir así, o estoy acostumbrado a vivir así y no quiero cambiar. Pero hay una cuestión de factibilidad. Ahora, esas personas tenían, para nuestras sociedades, pues tenían pues, muchos defectos, a lo mejor tenían muy violentos en muchos aspectos, también depende de las tribus. Estarían muy violentos y otros que no, ¿no? Hay mucho, Una mucho. esperanza de vida bajísima, ¿no? Vivían Eso, 40 eso, años. eso se discute. Ahora, cuando si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, la esperanza de vida se mide el número de personas que nacen un año que sobreviven a un año, ¿no? No que una persona de la Edad Media que llegara, puede llegar perfectamente a los 70, 80, 90 años. Había gente que llegaba a esas edades. Que eran pocos. No que no pudieran llegar. ¿No? Y en esas tribus lo que dice es que mucha gente pues, vive bastante tiempo. Sí, Claro, sí. el ser humano está bastante bien hecho, es un bicho bastante bien hecho, en un sentido es capaz de aguantar, más, por lo menos en nuestras circunstancias, más o menos 70 años sin mucha avería. ¿No? Ahora hay una cosa que me llamó la atención, que habías hecho una afirmación, pero al final nunca la habías desarrollado en una conferencia, que habías sostenido que los monopolios son siempre creados por el Estado. Y justo hoy me encontré con un caso empírico, porque justo así en un reporte lo analicé, y tenía un enfoque neoclásico que era que Ticketmaster en Estados Unidos y Reino Unido compró recintos, lugares para vender entradas e incluso reventa de entradas. Entonces los artistas no podían tocar en lugares donde estaba Ticketmaster porque era un monopolio. Bueno, y encima había leyes antitrust. Entonces, esto debemos dejarlo que el mercado lo deje de consumir por ser, por ejemplo, una demanda elástica, este tipo, por ejemplo, de música, o qué, porque si, o sea, ¿cómo, cómo hacemos para abordar este caso, por ejemplo, el de Ticketmaster? Pero el Ticketmaster quiere decir que ahora si yo me pongo a tocar un instrumento, tengo que echar el Ticketmaster. No, no, No no, acabo de no, no, entender. no, no. Ticketmaster es una empresa que es la que organiza para comprar tickets, ¿no? Entonces, los usuarios se quejan de que compró no solamente los espacios en internet para los tickets, sino que compró como partes de los recintos, por ejemplo, para tocar en, no sé, en el Camp Nou o en donde sea, que sea solo por Ticketmaster y que la reventa sea solo por Ticketmaster. Yo lo que pregunto es, ¿ese Ticketmaster implica que usted y yo montamos una banda de música y tenemos que asociarnos a Ticketmaster o podemos competir desde fuera? Quiero decir, usted y Claro, yo alquilamos un bajo ahí en Buenos Aires o un café, ponemos la plata allí, nos ponemos los dos a tocar. Y yo no sé tocar, pero bueno, es un ejemplo hipotético, ¿no? Me imagino que yo te quede bien, ¿no? Me pongo yo a tocar, pues le rompo el monopolio. Otra cosa es que los cantantes que vayan a Ticketmaster, pues sean los que a la gente le guste. claro, el problema es que ese, claro, era justo el caso de Taylor Swift, la cantante pop, que bueno, a mí
no me gusta, pero bueno, ahí está. Llevaba un montón de gente, entonces como que la cola virtual, la fila, era muy larga y era todo por Ticketmaster. La reventa, la cola virtual, el lugar donde se iba a hacer y la misma artista estaba obligada a tocar en un lugar. Esa cantante que dice usted tiene monopolio de la música. No. Entonces, ¿dónde está el monopolio? Es que ya ven, si quiero ver jugar al Barcelona, si tengo que verlo jugar en una liga. Es como decir que una liga de fútbol es un monopolio. Pero ¿puedo yo montar una liga paralela? Sí. Entonces, ¿dónde está el monopolio? Otra cosa que normalmente que los que cantantes que tienen unas características que se asocian así, también porque la reventa, efectivamente, de esta forma internalizan la reventa. Es decir, porque si no la reventa, el beneficio lo lleva a otro, no se lo lleva al cantante. Claramente, claramente. Sí. Por lo menos una parte supongo que la llevará el cantante, otra la llevará el Ticketmaster, supongo. Pero es una forma de internalizar el coste, es decir, de internalizar el beneficio. Si no, el beneficio de la reventa, cuando la hay, lo llevan una tercera parte. O se podría decir que la, Es que decir, la, yo que no la veo el detalle. reventa la Un venda grupo de. cualquiera. Porque si usted quiere ver Barcelona o Madrid, es que quiere ver a Barcelona Madrid, tengo que verlo en la Liga de Fútbol, la Liga de Fútbol Española. ¿No? Pues sí, porque se organizaron así. Es que solo dejan entrar a sus estadios. Pues sí, porque no juegan fuera de esos estadios que están regulados allí. La pregunta es, ¿podemos montar nosotros un equipo de fútbol y competir? Otra cosa que seamos capaces de competir. Pero es normal que su tipo de grupo de cantantes se asocien e intenten negociar sus cosas. Si abusan mucho, pues buscaremos otro tipo de fórmulas de ver música. El tema es que, claro, yo lo puedo. A día de hoy me parece un argumento un poco débil en el sentido de que a día de hoy podemos ver a esos cantantes de mil formas distintas. Antes sí que a lo mejor podía tener un sentido, porque antes o veía al cantante en ese estadio o no lo veía. Pero ahora lo puede ver por YouTube, lo tiene vídeo grabado, tiene un montón de formas de verlo. Claro, pero acá hay gente que lo quiere ir a ver en vivo, digamos, ¿no? En, Bueno, en, de en verlo en recinto. vivo, pues el coste de verlo en vivo es forma de organización. Y esa forma de organización, por ser, porque una de las quejas es que el servicio era malo, ¿no? Y el gossip, como vos dijiste, el chisme, Pues, es siempre bueno. pues, lo que pasará es que mucha gente pues, verá los costes de Ticketmaster, verá que tiene que esperar un montón de tiempo, pagar un montón de dinero y a lo mejor no le garantizan el sitio, pues empezará a dejar de ir a los conciertos. O sea, el concierto como tal perdería atractivo. Usted piense que el concierto tiene la alternativa de verlo gratis en YouTube o verlo de otra forma, ¿no? O de forma mucho más barata en el Spotify o el Club o una plataforma de este estilo que hay. Yo si quiero verlo en vivo, pues es así, pero si me empiezan a cobrar mucho y a ser muy incómodo y el monopolio me perjudica a mí con respecto a antes, ¿no? Mucha gente, los consumidores marginales, digamos, en el sentido marginalista, dejarán de ir al estadio, dejarán de ir a la cosa y los beneficios bajarán. Si lo hacen así, yo entiendo que están actuando bien porque se mantiene la demanda, incluso hay cierto orden en ella. ¿No podría haber justamente una agencia de estas personas? Porque yo no conozco, ¿eh? O sea, igual estoy metiendo la pata, pero yo creo que ese sector no lo conozco. Pero perdón, pero diga. No, 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 que justamente pueda haber una agencia en vez de decir simplemente, no voy a una protesta contra Ticketmaster, quizás en internet o algo por el estilo. Sí, podemos asociarnos y crear circuitos alternativos. No hay estos premios del cine fuera de los Oscars y estas cosas así. Hay un premio en Sundance, me parece que se llama así, Sundance, un sitio. Allí el cine que no es comercial va allí, pues va allí, que no están las grandes salas, hay conciertos, circuitos, hay hasta en Galicia, cortometrajes, pues hay sitios donde van así gente que está fuera de los circuitos y allí pone sus películas y sus cosas fuera del mercado, ¿no? Si los Oscars no compiten en calidad, no ofrecen buen. Parece, hay alternativas. Pero de momento las películas, digamos, comerciales, pues son las que a la gente más le gusta. Pues que me digan eso hoy, que hay formas mil. Yo puedo ver cine persa, así dándole un teclado aquí en mi casa, cosa que, por ejemplo, cuando yo era como usted de joven, era imposible. Para mí era imposible ver a estas cantantes que está diciendo usted, salvo que fuera un concierto de esos, ¿no? Todo el mundo tal monopolio. Ahora el tecleo ahí está Taylor Swift, ¿no? Y ya me salen como 40.000 vídeos de ella. Ahora, A lo mejor no es el concierto, ¿vale? Pero yo puedo verla, antes no podía ni verla. No sé si vemos la diferencia. totalmente. Ahora, es un problema, en este caso, acá digamos hay como dos vertientes. ¿Existe el monopolio o más bien
Como concepto, digo, ¿eh? El Como monopolio no concepto, lo como defino concepto. como que haya uno solo. El monopolio, el monopolio los austriacos lo definen como que no puede haber otro, que es muy distinto. Que no puede haber legalmente otro. Es decir, si podemos organizar otro circuito, otro Ticketmaster nosotros, entonces no es un monopolio. Sí, esto estaba definido en 1930 por un autor, el tema es que no me acuerdo el nombre ahora. O sea, como que podía haber el mismo bien, Sí, pero con varios competidores y con libre entrada, o sea, sin barreras a la entrada. sí. ¿Estás de acuerdo entonces con el concepto de monopolio en sí A o mí te parece? monopolio no es que haya uno, y si hay uno, a qué escala es uno. Es decir, puede decir, tal bebida es monopolista, ¿vale? Pero a ver, monopoliza a lo mejor las colas, las bebidas de cola, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, Pepsi, acá tengo un ejemplo. Vamos, Vale, sí. pero es que no es, ni siquiera es un monopolio, ¿no? Pero imagine que lo hubiera. Es que eso no monopoliza las colas, pero hay refrescos, hay de naranja, hay de limón, hay otras bebidas, pues hay leche, hay agua, hay licores, hay cosas por el estilo. No, monopoliza las colas, pero no las bebidas. ¿Qué es lo que se... Pues hay que definir. ¿Y monopoliza dónde? ¿En Argentina o a nivel mundial? Pues claro, cuando hablamos de un monopolio, siempre estamos, por eso digo que tiene un ámbito estatal. En Argentina solo puedo ver esto en Ticketmaster, es lo que está diciendo a lo mejor usted, ¿no? Pero no a lo Ah, mejor esto era la realidad en en Estados Unidos. ¿qué? Esto era en Estados Unidos. A lo mejor en Kazajistán pues, hay otras formas de verlos, no sé. En fin. Por eso digo que al final siempre piensa usted en una unidad estatal para definir el monopolio. Porque pues, si nos ponemos por monopolios, a nivel local hay muchos. ¿No? Por ejemplo, en Tui, es una ciudad cerca de aquí, pues hay estoy hablando de memoria, pero creo que había un teatro solo. Solo hay un teatro porque los habitantes de Tui solo mantienen un teatro. Entre todos ellos. Creo que el ejemplo es, no sé si está abierto en el teatro, pero es decir, la población de Tui mantiene un teatro, no mantiene tres, porque son tantos miles de habitantes, no da para mantener cuatro teatros. Y es mejor que haya uno solo que no haya ninguno. Pero es monopolista, pues el kiosco donde compro yo el periódico, ¿no? Si no lo compro ahí, tengo que desplazarme 4 kilómetros y aparcar y gastar en aparcamiento y cosas por el estilo. ¿Es monopolista mi kiosquero? No, no, para nada. Sí lo es porque para mí me implica unos costes enormes ir a otro sitio. Bueno, en ese sentido, claro, sí. Pero no lo es. En el sentido que hay más kioscos y puedo comprar en otros sitios y puedo ver la prensa en Internet. Quiero decir, ¿dónde está el límite del monopolio? Para mí es monopolista, porque no hay, o sea, no hay otro en el sentido de que ir a otro me implica unos costes muy grandes de tiempo, de gasto de aparcamiento y de cosas por el estilo, Es un ¿no? monopolio subjetivo ahí, claro, ¿no? Sería. Monopolio subjetivo, claro, porque si tengo que ir a otro sitio ya no compro el periódico. Pero no es un monopolio. Primero, cualquiera puede abrir un kiosco al lado, pero la población que somos solo mantiene un kiosco. Ahora, esto para mí es una pregunta clave. Mises sostenía que no era necesaria la matemática para la economía. ¿Para vos es necesaria? Es que depende de qué matemática. A ver, la matemática tal formal, así, yo creo que no. Yo creo que no. A ver, son debates seguro que me comen o así, ¿no? Vi una vez un estudio muy bueno explicando allí cómo, porque la matemática pues era mala, o sea, que la economía austríaca era mala para la matemática, todo escrito con letra, Sí, ¿no? creo que de Juan Carlos Kachanowski creo que era. No, Kachanowski critica la matemática. Perdón, Claro. defiende la matemática. Perdón, critica la matemática en la ciencia. Yo no, cuando hablo de esto, la gente dice critica no critico la matemática. La matemática es importantísima. Pues si los aviones vuelan, hay un montón de cálculos que se necesitan en la matemática e incluso es una disciplina mental, o sea, disciplina de estudio científica muy, muy interesante, muy hermosa. La pregunta es, ¿se puede matematizar la acción humana? ¿Se puede matematizar la economía? Es decir, aporta, digamos, a la economía, aparte, digamos, pues por ejemplo, estadísticas históricas son interesantes. La pregunta es, ¿se puede formalizar una conducta? O sea, el ser humano responde a una ecuación, responde a una función, por ejemplo.
digamos, por el mercado de bonos o ese tipo de cosas. Ahí sí, pero no veo yo los matemáticos que sean multimillonarios en esos mercados. No, a lo mejor es un mal ejemplo, no, no es lo que estoy diciendo, pero quiero decir, porque estás suponiendo, y esto al final es una forma sofisticada de historicismo, que lo que se repite, lo que ocurrió en el pasado va a ocurrir en el futuro también, que es como que hay leyes históricas. Entonces, siempre que baja tal cosa, pues va a subir otra. Entonces, los analistas de matemáticos dicen, pues mira, la probabilidad de que baje, cuando baje esto suba lo otro es tal, ¿no? Y le van haciendo como modelos predictivos, ¿no? Y a veces hay ciertas regularidades y puede ser correcto, pero eso no es una ley histórica. Es lo que, por ejemplo, esto que no mejor lo analiza es Taleb en El Cisne Negro, o en, ¿no? Y en otros libros que tiene que son muy antifrágiles, en otros libros, pero en general el Cisne Negro, vale, está muy bien hasta que hay una guerrilla en el tal sitio, te sube el precio de tal cosa y te la estropea, como eso contabas. ¿No? Porque esa es la idea de que la historia se repite, que se podemos establecer como una ley en la historia. Que es, que repito, que es, a lo mejor algo de Hegeliano tiene también, pero es una idea de que hay como la historia como se despliega, que hay como unas leyes, como unas regularidades, unas normas históricas. Yo creo que la historia no se repite exactamente, o no de la misma forma, y aunque pueda haber si ya pasa tal cosa, acostumbra a pasar tal cosa, no siempre tiene por qué pasar tal cosa. Entonces, en la acción humana, en la economía pasa lo mismo. No podemos, usted no responde a una función. Es decir, Facundo es igual a 2A más 2B más 2C al cubo más tal, ¿no? Y si hacemos esto, Facundo se comporta así. No, Facundo a lo mejor hoy se comporta así, si yo a lo mejor le insulto, usted se enfada y me corta la conexión, pero a lo mejor el día siguiente se ríe. No, porque no es continuo usted. Pues, no es continuo porque en el proceso de aprendizaje vital puede aprender cosas. A lo mejor esta noche leo un libro de Lanza del Basto, leo un libro del Pugwash, o lea Gandhi, la violencia no compensa y tal. Entonces mañana normalmente se comporta de una forma y mañana se vuelve a ser pacifista. O se puede volver a ser violento, se puede volver de otra forma. O sea, cierto condicionamiento biológico creo que existe, pero no es total. ¿Cuál es tu relación entonces con el psicoanálisis? Porque Mises era pro... Pero me meta que yo no Ah, ok, sé. ok, ok, ok. Ok, No, bueno, porque pero... no sé, sé que es una cosa que a ustedes los argentinos les gusta mucho. No, a o, mí, a mí, tienen no, a fama, mí, no- a mí no me gusta para nada, por eso o decía. tienen fama de gustarle mucho. Porque claro, yo sé que la economía a los austriacos viejos les gustaba mucho la psicología. Lo que pasa es que yo no sé si Freud es buen Pero psicólogo o no. A Hayek no le gustaba Freud para Freud no, nada, no por le eso... gustaba y escribió el orden sensorial, porque a él le gustaba mucho la psicología. De hecho, dice que le habría gustado ser profesor de eso, en vez de tal. Y escribió ese libro del orden sensorial. Ahora, claro, Porque justamente... sabe que usted cayó en la escuela psicológica. Exacto, Primero, porque exacto. decía que se basaba mucho en el subjetivismo. Claro, a mí no me meten a defender o criticar el psicoanálisis, que yo de eso no sé. O sea, no sé, cuando sabe una cosa hay que decirlo. Para hablar por hablar, pues no tiene mucho sentido. Sé que Ahora, hay debate, que me gustaba aquellas cosas de Insync, ¿no? Y pues aquellos de la antipsiquiatría, de Stas, y cosas así. Pero leía cosas de estas, pero no, yo no tengo idea de eso. O sea, no. no, no, pero... fuera- El problema es que mi tiempo tiene un límite y mi capacidad mental también. Entonces, no, cosa que se me escapa. no, Es pero muy algo... interesante. Lo poco que leí de ella me pareció muy interesante. Algo que no creo que se te escape es esta crítica que justamente viene también a cuento de lo de la matemática, ¿no? Que Hayek le hacía a Friedman que decía, estoy de acuerdo con su teoría cuantitativa, pero al mismo tiempo no, en el sentido de que es como un exceso de estadística, algo así, ¿no? A ver, yo no sé. Ellos hacen como modelos y funciones y piensan que el ser humano en la cuanto humana se puede como modelar y predecir en el futuro. Y dándole una serie de ecuaciones. El problema que hacen humana es muy compleja y además muchas veces es contraintuitiva, ¿no? Y la estadística es una cosa que me gustó mucho de los austriacos. La estadística es historia, no es teoría. Dice, la estadística nos dice, hasta ayer se consumían tantos kilos de pollo en Argentina, tanto tal, la renta per cápita del argentino era tantos pesos, la edad media del argentino era tanto y tal. Bueno, hasta ayer. No sabemos lo que vamos a hacer mañana en Argentina.
igual mañana se disuelve la Argentina o hay una guerra civil y todos los datos históricos no valen de nada. Ya pasó, cosas de ese estilo, ¿no? Incluso con la teoría cuantitativa del dinero. Yo recuerdo ver, ahora me comenté, en el año 2008, yo me acuerdo de ver las predicciones de crecimiento para ese año. De los expertos, ¿no? Pues que iba a crecer. Si España en el 2008 iba a crecer un 2, algo, el 2009, no, fue una caída del 10%. Y le viene una pandemia y le estropea todos los cálculos, todas las series históricas. Pues digo que no es modelable. Ahora, no quiere decir que no tenga utilidad. Por ejemplo, a mí la estadística me gusta. Está bien que ilustren datos del pasado y comparen datos del pasado. Pero la pregunta es, ¿la acción humana puede ser modelizada? Es decir, usted responde a una función. Que podemos decir, don Facundo, hacemos esta ecuación y responde así siempre. No, pero a comportamientos de la economía. Como Eso lo discutió muy bien Philip Mirowski, que es un metodólogo de la economía. Un libro que se llama More Head Than Life. Un libro que no, por desgracia se conoce poco y no está traducido. Entonces, y en otro que se llama Economics as a Cyber Science, explicando cómo la economía es su tesis. La economía veía con envidia en el siglo XIX a la física, porque la física se veía como la reina de las ciencias. Hoy en día no, hoy en día la reina de las ciencias ya no es tanto la física como la biología, pero bueno, aunque hay discusión al respecto, ¿no? Pero eh, digo como un modelo para las ciencias sociales, es decir, la física se veía por los científicos sociales como un modelo en a seguir, porque era precisa, hacía cálculos tal, volaban las cosas, había telégrafo, había un montón de cosas que funcionaban con aquellas teorías y aquello se veía que funcionaba. Entonces, hay como una ambición de ser igual de precisos que ellos, igual de respetados que ellos. Entonces, lo que dice Mirovsky es que empiezan a imitar los métodos de la física, ¿no? Entonces cogen conceptos, equilibrios y cosas por esto que son conceptos de la física, ¿no? Y los introducen a la ciencia social. Yo creo que es una falta de autoestima muy grande, en el sentido que tienes que depender de métodos de otras ciencias que están pensados para tratar materia, no para tratar seres humanos. El ser humano, aunque hay discusiones sobre el libre albedrío, que tampoco me quiero meter en ellas, ¿no? El ser humano de momento, aunque no, toma decisiones y puede tomar decisiones incluso contradictorias a lo que se piensa que son sus intereses. Hay gente que da la vida por otros, hay gente que, etcétera, etcétera. Hay gente que, por ejemplo, que renuncia a reproducirse o que lo que sea, porque no hace cálculos como debe ser, hacen cálculos de otra forma, ¿no? Entonces, hay una especie de envidia de la física. Ese modelo a día de hoy se aplica a la biología. Hoy se usan más conceptos tipo evolutivo, ¿no? Se intenta buscar modelos de enseñanza o en la cognición. Pero creo que los austriacos lo bueno que tienen es que están orgullosos de su método. Y que a mí me parece correcto, pero bueno, ya sé que es discutible. ¿Qué pasa? Cuidado, aún recuerdo cuando Otelin, yo estaba leyendo también otros días de estas cosas del medio ambiente, ¿no? De economía del medio ambiente, y Otelin es uno de los... El primer artículo de Otelin era matemático, y se lo rechazaron por matemático. La ciencia de aquella consideraba la matemática como una especie de atraso, una cosa que no valía para esto, cosas por el estilo. Hubo un cambio, entre ellos por culpa de Schumpeter, hubo un cambio y la ciencia social, o sobre todo la economía, se matematizó. Y ahora al revés. Ahora se desprecia lo que no tiene cosa. Pero yo creo que no hay un debate de fondo, ¿no? Yo a veces le pregunto, ¿y por qué hacéis esto? No, porque todo el mundo lo hace. Pero quitando algunos, yo rara vez veo fundamentos, digamos, epistemológicos en el economista, que sepa de epistemología, que sepa de lo que estaba diciendo. No es que yo sepa mucho, pero rara vez veo yo justificado por qué usan las matemáticas. Bueno, un colega mío de la época, pues, así hacen allí y me enseñaron a hacerlo así, ¿no? Y si no hago así, pues no me publican en Econométrica o en las revistas así importantes. Yo, es el argumento que veo, pero no un argumento, no, porque la acción humana puede ser modelizada, etcétera, o podemos acciones, porque la acción humana no es continua, es discontinua, ¿no? Entonces, se trata de formalizar, a ver si podemos formalizar las acciones discontinuas, cosas por el estilo, ¿no? No veo yo un fundamento ahí, lo veo que lo hacen y ya está. Pero en términos, por ejemplo, el artículo de Friedman, de lo que tiene que hacer un banco central para que baje la inflación. ¿Eso no te parece que es mensurable y que tiene una cierta predicción? Yo creo que no, porque depende de las acciones de muchas personas, de cómo actúen. Pero en realidad es el incremento de la masa De monetaria.
pero ellos lo hacen de forma agregada. Dicen, incremento la Friedman, creo que el 3%, el 5% de masa monetaria cada año, ¿no? Es decir, decía una cosa así, ¿vale? Porque el 5%, pero el 5% no le afecta igual a usted que a mí. Es decir, la inflación, cuando la miden o cuando miden estas cosas del Banco Central, la masa agregada la miden como un agregado, igual no la desagregan a nivel de individuo, cómo afecta a cada individuo. Es decir, a ver, dicen, No, entiendo, España, entiendo, claro, sí, a ver, España la obviamente, inflación pero creo que fue el 3,5% el año pasado, ¿vale? En la Unión Europea, o en España, ¿vale? 3,5%. Pero que hay sectores que el precio les cambió mucho, porque el precio del petróleo estuvo dando bandazos. Pues de más menos 20. A mí me vale que me diga que es el 3,5. Me interesan mis productos, mis mercados, las materias primas que yo consumo, no el 3,5 global. ¿No? Sí. Por eso digo, es una economía que yo creo ese tipo de fórmulas. Repito que yo veo, repito, que discuten poco epistemológicamente de esto y no justifican por qué. Salvo alguna excepción, algún metodólogo, no quiere decir que no sea así. Pero yo la mayor parte de los economistas que conozco lo hacen porque es así lo que está de moda. Igual que en los años 20 rechazaban al matemático, por los mismos criterios, porque no estaba bien, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho yo de menos. Es decir, lo que pasa es que la economía matemática y así primero le da como un aura de que lo que estoy diciendo yo es como cierto. Le da. Es que hay un libro que no me acuerdo, algo así como sobre la búsqueda de la precisión, ¿no? Parece como que es más preciso, parece que es más científico, parece que es más neutral. Hasta que uno va a la biblioteca de la facultad y busca las revistas. Journal ve las revistas de marxismo analítico y ve que los marxistas usan matemáticas para justificar sus teorías. Ve los journals post-Keynesian economics, ve que los post-keynesianos usan matemáticas para justificar sus teorías y ve que los Chicagos usan matemática para justificar teorías. Lo que están diciendo es contradictorio entre ellos. Por muchas matemáticas que están usando ustedes, una de las tres tiene que ser falsa, o las tres, no. Desde luego, tiene que ser falsa alguna de ellas, porque están llegando a conclusiones distintas usando métodos analíticos y formales y cosas por el estilo. Entonces, la matemática lo que hace es, digamos, reforzar el lenguaje verbal para hacerlo como que parece más preciso, más neutral, pero desde luego no parece que refuerce los argumentos. Digo mi opinión, ¿no? Porque sigue habiendo esas escuelas y a pesar de que los tres usan matemáticas, si la matemática llevara a la verdad, llevara a la precisión, solo habría una escuela. Pero yo veo que siguen existiendo escuelas y usan matemáticas todas las escuelas. ahora claro, esto me hizo resonar que dijiste, Milton Friedman en sus trabajos de economía es un desastre, pero de políticas Es lo que decía es... Rothbard. Yo creo que sí. Yo creo que Rothbard, Friedman es mucho más brillante cuando habla de lo que no supuestamente es experto que cuando es experto. A mí personalmente me gusta más cuando habla de política, por ejemplo, en Capitalismo y Libertad, o en Libertad de Elegir, o sobre todo un librito que pocas veces se le hace caso, que es La tiranía del status quo, que se debería aplicar en Argentina, que es un libro muy interesante, ¿no? Explicando también como los problemas que tiene un gobernante nuevo para intentar hacer reformas. Ese libro es brillantísimo. En cambio, cuando se mete con cosas de dinero, a mí no me convence tanto. Es decir, el 3% de una base monetaria y el Banco Central debe controlar. No me es una justificación de que el Estado controle la economía. Dar una herramienta que el Estado pueda gestionar la masa monetaria. Porque la masa monetaria tiene que ser del Estado. Partamos de ese punto de vista. O sea, porque tiene que ser el Estado que haga la moneda. Pero lo da por supuesto y entonces sí, el Estado hace la moneda, entonces el Estado. Pero cualquiera que sabe que un banco central es histórico, la Reserva Federal de 1913, es decir, no tienen antes como hacían entonces, y como hacían en otros tiempos, en otros lugares, ¿no? Me parece como ya que está esto así, pues yo le enseño la forma al Estado de que gestione, y yo soy el que asesoro esto. Aunque el último Pero, Friedman iba en contra de la Fed, ¿no? Que decía, abolish the Fed. Milton Friedman, Sí, 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 sí. bueno, no sé cuándo lo dijo, pero él defendía así como una. No, no, está en YouTube, está, sí. Pero tengo que verlo entonces. Te lo Pero sé paso, que, te lo paso, sé pastor. que al final de su vida se arrepintió de atacar el oro, porque decía que le parecía estúpido sacar oro de la tierra y enterrarlo en el Banco Central, ¿no? Que se gastaba, era dinero gastado en balde, esa era la cosa así. Pero después dice que al final de su vida se arrepintió, es uno de sus últimos papers, se arrepintió porque decía que al final había que excavar más oro para protegerse de la inflación que generaba el abandonar el oro.
Que al final se picaba más ahora por eso que se picaba antes. A mí me gustaría hacer No, pero digo una... que las cosas tienen mucho que ver. Los antiguos hablaban de los intelectuales de corte. De todo gobierno, y eso es que me gusta. Burkhardt, por ejemplo, Jacob Burkhardt, en La cultura del Renacimiento en Italia, tiene un libro precioso que se llama, el primer capítulo es el Estado como obra de arte. Se explica como los reyes o los príncipes del Renacimiento pues, llamaban poetas, pintores y así. Te Pues gusta para mucho que el subjetivismo, porque la verdad que es un libro difícil de leer, o sea, es muy subjetivo. es un libro contra el Renacimiento. Perdón, como me gusta a mí. ¿No? Pero digo que llamaba a los pintores, llamaba a todos allí para justificar su poder, ¿no? Y hoy en día, y tenían historiadores y así, Virgilio es un apologeta de Augusto, ese tipo de cosas, y no está todo el día. A cambio cobraba bien, tenía buenos sueldos y vivía bien, ¿no? Y hoy en día tenemos intelectuales de corte también, solo que hoy no son historiadores, aunque también los hay, sino que son normalmente economistas. Yo siempre pienso en Stiglitz, por ejemplo, un señor muy brillante, ¿no? Pero es un señor que está todo el día cavilando fallos del mercado. Está buscando siempre nuevas formas de intervención del Estado y nuevos impuestos y nuevas formas de tal. Bueno, yo seguramente él lo cree y además seguramente es más brillante porque los gobernantes cuando escogen a sus intelectuales de corte, o a Kissinger, por ejemplo, difunto recientemente, o a otros de ese estilo, ¿no? Escogen a los más brillantes. Y seguramente gente que ya antes creía, o sea, no son casuales, son personas que creen en eso y además lo justifican bien. Entonces, yo creo que lo reclutan. Pero ese tipo de intelectuales están muy mimados. Es decir, premios Nobel, el presidente del Banco Mundial, sueldos astronómicos, entonces, no son gente maltratada por el sistema, todos sus libros se publican en varios idiomas a la vez, al mismo tiempo, etc. Tienen premio por si estás del bando bueno, en cambio, los momentos que están del bando malo, a lo mejor con razón, eso ya es otra cosa, ya es opinable, ¿no? Pero no llevan tanto trato. Pues, si se fija, estos economistas, como estos premios Nobel, tipo Milton Friedman, se dedicaron a justificar por la intervención del Estado, también. Entonces, me fue que inventó la retención en la nómina de los sueldos. Ahora, a mí como una última pregunta, lo que me gustaría saber es, creo que sos una persona que no le gusta publicar papers, ¿no? Publicás libros, das conferencias y algunas cuestiones de Juan de Mariana, pero no sos de publicar muchos papers. Hay gente que le gusta escribir. A mí no me gusta escribir. Tengo que hacerlo, ¿eh? Porque a veces tengo que hacerlo, no me queda más remedio, ¿no? Yo tampoco soy completamente ágrafo, la verdad sea dicha, ¿no? Pero muchas veces Pero ¿es algo contra alguna constricción académica? O sea, ¿querés que haya un status quo yo no académico? tengo problema con eso. No, nunca tuve censura ni nada así. Tengo que decirlo honradamente. Yo nunca tuve censura en ningún sitio. Lo digo honradamente. Siempre no, porque estás perseguido. No estoy perseguido para nada. Yo siempre, nunca tuve problema ninguno. Y hay que decirlo honradamente. Ni en mi universidad, ni en mi facultad, ni nada. Ni en ninguna revista, ni nada así. Porque además hay revistas de sobra donde publicar. Si no tengo las mías, tenemos revistas de sobra donde publicar. El problema no es ese. El problema es que yo tengo una persona de baja autoestima. Entonces yo pienso, lo que digo yo no vale para nada, siempre me tengo yo así muy, es así, soy yo así, ¿qué le voy a hacer? ¿No? A veces lo hago porque en la facultad tenemos que hacer cosas se publica de vez en cuando cosas así, ¿no? Y no todas de estos temas, ¿eh? Publico cosas electorales y así, que en la facultad es una facultad de política, sí. Con colegas hacemos cosas, es decir, digo de las cosas nuestras, algo escribo, aún tampoco soy agrafo del todo. Te digo que yo no hago nada que voy a decir yo, nadie me va a leer y nadie que puedo hacer yo interesante. Entonces, pues por eso no me pongo yo con eso. Aunque publico en el blog del Juan de Mariana y este tipo de cosas, sí que hago todas las semanas una cosa así. Pero claro, lo otro, aunque escribo, aunque escribo, estoy escribiendo unas cosas ahora, ¿no? Pero no es mi. O sea, hay gente que sí que le gusta y le gusta escribir y está todo el día escribiendo. A mí nunca siempre me parece la peor de las torturas. A mí me gusta leer, pero no. Y hablar, si me dice de hablar y así, sí. No sé, porque creo yo que se me da mejor, o me dicen que se me da mejor. Porque escribir al final, digo, va, claro, no me va a leer nadie, o no le va a interesar, para que porque el trabajo de escribir para mí es muy duro. Porque sí que me gusta, antes de escribir, contrastar todo con muchas fuentes, por el estilo, ¿no? A Claro, mí claro, claro. un paper me puede costar 1000 euros perfectamente.
a Sí. mí, de libros y material en comprar, porque yo los libros los compro. Ah, no, Entonces, no, no lees tengo artículos en biblioteca, internet. tengo biblioteca, pero yo los libros los pinto, entonces tengo que comprarlos. Entonces al final a escribir un paper me gasto bastante en escribir un paper. No sos de bajar artículos, o sea, en Google No, Académico. los artículos se bajan, en la biblioteca de la universidad los tenemos. Pero digo libros, yo soy muy de libros, no solo de papers, de libros. Y la biblioteca tiene unos cuantos, porque las bibliotecas normalmente son relativamente lentas entre las cosas. El Amazon, esta cosa lo traen enseguida. No, pero no es por eso, sé que es culpa mía y también es fallo mío, debía escribir más, pero repito, es una cuestión también de decir, vaya, yo quiero que rayos sepa escribir, no es culpa. No, es mentalidad mía y puede parecer fingida, pero no lo es. Por desgracia, para mí no lo es. No, no, yo creo que hay buenas ideas, va, muchas, muy interesantes y que digo, claro, falta ese desarrollo quizás más académico que me gustaría ver todo construido con una discusión y no quizás que puede pasar en una conversación que se dice algo y después queda colgado, ¿viste? Como te pregunté, en tal conferencia dijiste esto y Ahora escribo después, más que antes también, porque ahora al tener estas conversaciones y me graban las cosas, las publico, también los uso como ensayo. Yo lanzo una idea, una cosa así, veo si hay muchas críticas, si me insultan mucho, si me atacan mucho, así, y qué argumentos hay, y tomo nota también. Digamos que los uso como un ensayo, pero ahora estoy escribiendo algo más. estás, ahí está el gossip, ahí está el alertness de Kirchner, de Kirster. Y de hecho, Sí. después, muchas veces uso estas grabaciones así, tomo notas y sí que las desarrollo después. Pero, por ejemplo, yo estoy conversando con usted. Usted y yo hablamos y ahí salen cosas y de esas cosas yo aprendo, ¿no? Entonces yo tomo nota. Después veo a ver si hay comentarios, la gente que dice, si atacas, y tomo nota también. Por Pero ejemplo, digamos que ya esto, me por facilita. ejemplo, esto de Milton Friedman que dice abolish the Fed, que te lo voy a enviar el video para. No lo sabía, por ejemplo. Claro. Ese texto no lo sabía. O sea, no lo conocía, por lo menos. Pues, ¿sabes? Si me manda la referencia después por mail, eso lo agradezco, porque ese paper, ese libro no lo conocía. Claro, y ahí puede salir una gran conferencia, un Claro, gran artículo, claro. no, puede salir, a veces salen chispas, a veces las ideas para dar una conferencia así. Lo que pasa que a veces también después, cuando veo la conferencia grabada, puedo tomar notas de mi propia conferencia y a partir de ahí trabajar para citas y cosas por el estilo, ¿no? Y de Claro. ahí saqué algunas cosas y de los comentarios que hacen. Porque antes de escribirlo me gusta también a ver si estoy diciendo una barbaridad o no. Uno también tiene que ensayar. No, uno tiene que ensayar también. Cualquier interés que se dedique a esta cosa tiene que ensayar, mandar la idea, pues si es una boludez, como dicen ustedes, pues no, pues queda como una boludez, ya me la callo. Pero hay que soltarla, si no la suelta no sabe si lo es o no, si en el contraste con otras mentes, ¿no? O le pueden hacer una crítica pues atinada, muchas veces me hacen críticas muy atinadas. O sea, sobre todo en su comentario, las críticas son muy elevadas y en sus vídeos y veo que la gente comenta a un nivel muy alto. Después, uno toma nota de lo que dicen allí también. Algunas cosas las acepto, otras no, pero sí que tomo nota de lo que dicen. Agradezco muchísimo el cumplido para Diálogos, que es una empresa encomiable que llevamos ya hace 6 años Sí. en el aire. Y bueno, me gustaría justamente para despedir, creo que es lo más difícil de todo, que nos recomiendes un libro cualquiera, y una película o serie que te guste. A ver, serie ya le digo Chernobyl. A mí me gustó mucho. No sé si, Chernobyl, no sé si en Argentina tuvo éxito o no. Chernobyl se llama así como el sitio donde hubo la cosa nuclear. Es muy buena, además explica muy bien. Tiene unos años. Libro. Mira, pues no lo voy a recomendar, porque siempre me piden que recomiende libros, ¿no? Como siempre, no voy a recomendar los tópicos. No voy a recomendar así algo raro, pues, sí. Algo de Hussismans, por ejemplo, En Camino. En Camino, nunca lo Sí, he escuchado ese. pues eso, pues de eso se trata. ¿No? Si dijera la acción humana o así, pues ya no le decía nada, ¿no? No, pero incluso puede ser el Principito, puede ser cualquier Pues, cosa. pero yo le digo En Camino, o en general la obra de Hussismans, en Camino o al revés.
al revés o a contrapelo, tiene varias traducciones. Uno se llama En Camino y otro al revés. A mí ese libro me gusta mucho. La verdad, Miguel, la verdad, otro diálogo excelente. La verdad, con vos, espero, bueno, tenerte pronto. Ya soy casi como un habitué de la casa. Así que, mientras, nuevos No, tópicos usted no, austríacos. como usted estoy hablando, como si iba a hablar así en un sitio normal, en una taberna, un bar o una escena. No, está bien, me gusta, me pasó muy rápido el tiempo, fue muy entretenido. Espero no haber dicho nada así muy equivocado, porque al ser a puerta fría, o sea, no tenía pensada lo que iba a preguntar a usted. O sea, no, va saliendo los argumentos así como me van saliendo. La matemática, Bueno, creo que es la idea, ¿no? También que esos argumentos se vayan desarrollando claro, sobre claro, la por ejemplo, marcha. las matemáticas, que es un tema que me gusta mucho, no lo tenía preparado, pues no habría yo ordenado antes mentalmente el esquema, ¿no? Pero hay mucha literatura, no solo Kachanowski. Mises critica las matemáticas en la acción humana, Bruno Leoni tiene un trabajo contra las matemáticas. Hay un trabajo muy bueno de Randall Collins, Statistics of Words, ¿no? Estadísticas o palabras, entiendo, que es un paper que es muy bueno, es criticando todo esto, ¿no? Entonces es un tema que me interesa mucho. Me interesa mucho epistemológicamente. Lo digo porque decía antes, cuando hablaba de esto, que leí un artículo muy bueno criticando a los austriacos por no usar las matemáticas. ¿Vale? Y estaba muy bien argumentado. ¿Vale? Y allí argumentaba muy bien. No tenía una sola matemáticas. Explicaba por qué y tal. Entonces, se puede hacer buena economía sin usar matemáticas, porque el argumento es bueno. O B, si no es buena, lo que está diciendo es una opinión, o literatura, o como dicen ellos, periodismo, o hablar barato, ¿no? Una de las dos cosas es, si es bueno, si el texto es bueno, el texto argumentativamente bueno, es que se puede hacer buena ciencia sin usar las matemáticas, porque no tenía palabras matemáticas, usaba argumentos verbales y argumentos lógicos muy buenos. Cuidado, no estoy diciendo que sean malos. O B, si no tiene matemáticas carece de rigor, el texto carece de rigor también. Quiero decir, que hay un problema metafísico también. Así como metafísico tampoco no es la palabra correcta. Cuando uso términos filosóficos también acostumbro a usarlos mal. Entonces no uso la palabra metafísico. Pero ¿se puede demostrar matemáticamente que la matemática es más rigurosa que la ciencia verbal? La, la matemática es una ciencia formal, claro, en ese sentido. Sí, pero repito, ¿se puede demostrar matemáticamente que la economía matemática es más rigurosa que la economía verbal? Me excede ese tipo de. Es un debate No, que. no se puede demostrar. Estás haciéndote una opinión también. Cuando me dice a mí que la economía matemática, la economía verbal o la economía literaria, como quiera llamar, de Mises, no vale para nada, yo le digo, demuéstramelo matemáticamente. Porque si no puede demostrar matemáticamente, lo suyo está en opinión como lo mío. Está basándose en un prejuicio, no está basándose en una demostración. Incluso siguiendo su propio esquema de que la matemática es una ciencia que puede demostrarlo todo. Repito que parece que con esto están criticando a las matemáticas y las matemáticas nadie critica a las matemáticas. ¿Cómo vas a criticar a las matemáticas? Es absurdo criticar a las matemáticas. Lo que digo es que si puede fundamentar el comportamiento humano, la acción humana o una política económica basada en matemáticas. No es ni siquiera en estadísticas, en matemáticas. Es la cuestión. Si la pregunta es, ¿la acción humana es formalizable? Esa es la cuestión. No, Yo lo que hablo, si lo que yo hablo yo es barato, esa charlatanería, como dicen ellos, cosas por el estilo, vale, demuéstrame que es más riguroso lo tuyo que lo mío. Demuéstramelo. O es una opinión tuya también de habla barata. no, es que siempre va a haber un proceso. A ver, adentro del proceso de mercado, algo que es imposible de calcular. O sea, eso es obvio. No de mercado, estamos hablando de ciencia o de conocimiento, o como quieran llamar, de epistemología. Quiero decir, bueno, pues yo puedo entender, pues lo que hago yo es barato, es una opinión, es así, está sin fundamental. Vale, pues demuéstrame que lo tuyo es más riguroso. Porque no lo veo yo que sea tan riguroso. En sentido, usted lee los papers matemáticos de los últimos años de revistas, yo no veo grandes predicciones allí, ni veo grandes aportaciones. Yo recuerdo una métrica, pero estoy hablando de memoria, no me haga mucho caso, porque a lo mejor también digo tontería. Los papers más vistos, los últimos, los de la American Economic Review, son todos de antes de haber matemáticas. Son los más influyentes, los que tienen más seguidores, los que generan más debate, ¿no?
Es que yo vi un paper hace poco, con mucha matemática, demostrando que los partidos socialdemócratas hacen más gasto social que los liberales. Gran demostración. Ya, es algo obvio, pero parece que gastó todo un montón de números así para demostrar una cosa que ya todos sabíamos. ¿Cuál es la aportación suya? En todo caso, es una aportación en el pasado, porque en el futuro puede ser al revés. Exactamente, claro, claro. Pero en ese sentido lo que digo es que eh, lo que resta, en el sentido es que en cualquier... lo que se podría decir es que, por ejemplo, el multiplicador keynesiano o ese tipo de cosas requieren matemáticas sí o sí, en ese sentido. Porque yo no creo en un multiplicador keynesiano. No, no, entiendo, Entonces, entiendo, entiendo. Obviamente, pero digamos, claro, son como serán otros. matemáticas, claro. Seguramente ese multiplicador necesitará otra cosa. Que lo que hay que debatir es si el multiplicador es correcto o no. Y el problema es si Claro, se puede debatir si el multiplicador de Keynes es correcto o no matemáticamente. Es decir, si la matemática puede demostrar, por ejemplo, que la economía keynesiana es mejor que la de Chicago. claro, si es un debate saldable matemáticamente. Claro. Porque yo no veo que ellos mismos no lo saldan. Porque yo sigo viendo revistas en mi facultad de todas las escuelas, menos la austriaca, que todos usan la matemática y sigue habiendo escuelas. O sea, ese supuesto rigor, precisión y tal, pues no sé dónde los o no se leen unos a los otros o no están de acuerdo, pues no acabo de entender. Pues yo veo marxistas analíticos. Del marxismo analítico, tipo, Pues, el claro, les gusta la matemática y formalizan cosas y así. Pero comportamientos, lógico. digamos, o sea, pero es de rational choice. Sí, sí, sí. Pero claro, pero sus conclusiones son distintas de otras escuelas. Repito, me gusta mucho lo que decía Mirovsky y es un autor que creo que hay que leer. Al final es que quieren imitar a la física, porque quieren ser como ella. No sé, no porque quieren al final ser tan rigurosos, quieren ser como tan así respetados como los físicos, ¿no? Que lo que digan ellos como que vaya a misa, ¿no? Claro, quizás pueda predecir un escenario, o dos, o Puede algunos en predecir, rational choice. puede predecir de verdad. No, El digo, austríaco no digo, cree el austríaco no cree en la predicción. Lo que nos dice, en todo caso, es lo que llamamos una predicción de tendencia. Si sube el salario mínimo, tenderá a haber más paro, pero puede no haberlo, porque hay otros factores que pueden contrarrestarlo. Porque la realidad es tan compleja que no puede aislar solo un factor y otro. En el mundo de la política, hay muchas políticas, por ejemplo, que favorecen el pleno empleo, pero otras a su vez lo contrarrestan. Lo que no puede decir es que subimos el salario mínimo y no hubo paro, ¿vale? Pues subió el salario mínimo, pero a lo mejor al mismo tiempo liberalizó el despido o permitió una contratación colectiva de otra forma. Y esas políticas, una política por un lado lleva a más desempleo, pero otras políticas por un lado llevan a menos desempleo. Y unas cosas contrarrestan a las otras. El problema es cómo las desagrega. Nosotros lo que hablamos, una política tenderá a hacer esto y lo explicamos lógicamente. Ellos parece que demostrar la empiria y parece como que pudieran desagregar todos los aspectos que han constituido, digamos, la realidad actual, ¿no? Que pueden saberlos todos y que de ahí pueden establecer leyes, ¿no? Yo creo que todos los aspectos de realidad, que repito, en una vida social normal hay unas acciones, unas políticas, unos instrumentos que tiran para un lado y otros para el otro. El problema es cómo los pesa, cómo los contrapesa y cómo los diferencia al medir la situación real. sí, 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 queda más que claro y creo que es un debate. Porque es un tema muy complejo, pero quiero decir que son temas que muy, muy interesantes, que rara vez se discuten. Pero repito, yo no me haga mucho caso que de estas cosas primero no las tenía preparadas y después en muchos temas que me preguntan tampoco que seas realmente un especialista. Pero bueno, para conversar y por lo menos, a mí lo que me gusta en estas cosas no es a lo mejor yo no sentar cátedra ni nada así por el estilo, porque yo no soy, repito que no soy nadie. Pero abrir debates sí. Más que nada, porque si me responden o así, pues yo pues ya también tomo nota de las cosas, ¿no? Y a ver cómo... a mí me discute con personas cultas así como usted, pero me eleva a mí también, porque me lleva... Ahora voy a estar dándole vueltas en la cama a las cosas, que yo voy a acostar. Es como que siempre estás abierto como a refutaciones, estás abierto a eso, o sea, Sí, como sí, que... sí, 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 yo no necesito.
para mí es como resolver problemas. Yo creo que el mayor goce para mí es que me tengo un problema y intentar resolverlo, a ver si puedo resolverlo y a ver cómo me responden y yo responder a esa crítica. Y ahora, repito, ahora me voy a dormir dentro de 2 minutos, para mí ya es tarde, ¿no? Pero voy a estar dando vueltas a lo que me dijo usted. Y no le dije esto, y le dije lo otro, y a lo mejor ese argumento está mal dado, y ay, qué burros son, me doy así como golpes en la cara, como decir semejante tontería y cosas por el estilo, ¿no? Pero este tipo de cosas a mí me estimula mucho. Mm. Bueno, entonces, si ya es tarde, bueno, te agradezco mucho de nuevo, Miguel, y bueno, te deseo unas buenas noches. Pues Este, venga, no pase mucho calor ahí en el verano austral. sí, sí, hace muchísimo calor. Bueno, nos Venga, vemos muy pronto. a Chau, ver qué chau. hacen con mi ley. Pensé que me iba a preguntar por mi ley y cosas de estas así. Creo que Cosas, le tumbaron hoy la ley, ¿no? Me parece. pero cosas de coyuntura no vienen Sí. al caso. Bueno, pues por eso sí me gusta. Usted es más abstracto, sí me gusta. Un placer saludarlo como siempre. Hasta dentro de un par de años entonces. Espero que un par de meses. Hablamos, dale. Chau, chau. Venga, chao.